Estuvieron casados muchos años y antes de su muerte, su esposa le confesó un secreto increíble. La fiesta del pueblo estaba en su apogeo, las luces de colores colgaban de los árboles y la música llenaba el aire cálido de la noche. El sonido de los guitarrones y las maracas se entremezclaban con las risas y el bullicio de la gente que se movía al ritmo de la cumbia. El lugar, en medio de un campo en el norte de Argentina, parecía suspendido en el tiempo, ajeno al mundo que avanzaba más allá de los cerros. Teresa Navarro se encontraba en la esquina del patio, cerca de una mesa de madera, observando. La mirada fija, los labios apenas entreabiertos. Su vestido de algodón azul claro caía suavemente sobre sus piernas, mientras las ondas de su cabello se escapaban de un moño sencillo, casi imperfecto. A pesar de la multitud, su figura permanecía solitaria en la oscuridad, envuelta en una ligera penumbra que parecía no querer dejarla escapar. No le gustaban las multitudes ni las miradas curiosas, prefería los rincones donde podía observar sin ser vista. El ambiente estaba cargado de energía, como una corriente de aire caliente que envolvía la piel, pero Teresa no sentía la misma ligereza que los demás. Mientras las parejas giraban y reían, ella se perdía en sus pensamientos, buscando algo que la conectara con la fiesta, algo que la sacara de la soledad en la que, sin saberlo, se encontraba atrapada. Un movimiento entre la multitud captó su atención. Un hombre alto, con la camisa ligeramente desabrochada en el cuello y el sombrero bajo el brazo, apareció al borde de la pista de baile. Su caminar era seguro, casi imponente, y a pesar de que su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, Teresa lo reconoció al instante. Era Álvaro Herrera. El joven se acercó a la mesa donde Teresa estaba, pero no le dirigió la palabra. Simplemente dejó la chaqueta que llevaba colgada sobre su hombro y, con la cabeza inclinada, comenzó a observar el baile. Sus ojos brillaban con una intensidad silenciosa, pero Teresa no podía apartar la mirada de él. El suave roce de su cabello, el rostro curtido por el sol y las manos firmes que descansaban en sus caderas le transmitían una calma que, a pesar de la multitud y la música, la hacía sentirse extraña, desconcertada. ¿Qué te trae por aquí tan solitaria?, preguntó una voz familiar, rompiendo el hechizo de su concentración. Era su tía Gloria, quien se le acercaba con una copa de vino en la mano y una sonrisa curiosa en el rostro. Teresa titubeó un momento antes de responder, nada en particular, solo, observando. Observando, repitió la tía con un tono burlón. ¿Y a quién si no es a Álvaro? Ya veo cómo lo miras. Te he conocido toda la vida, sobrina, y no hay forma de que me engañes. Teresa no respondió. No era necesario. La tía Gloria siempre había tenido la capacidad de leerla con solo mirarla. Sin embargo, lo que la chica no sabía era que, de alguna manera, su atracción por el joven Herrera también era conocida por otros, por su padre, don Gregorio. Álvaro, por su parte, seguía observando el baile. Aunque su postura era relajada, su mirada permanecía fija, como si estuviera esperando algo. Teresa sintió que su corazón latía con más fuerza, como si lo llamara sin palabras. El ambiente parecía volverse más denso a medida que la distancia entre ellos se mantenía inquebrantable. Solo un baile, pensó, solo uno y nada más. Pero sabía que no podía. Ella lo sabía. Si se acercaba demasiado, podría perderlo todo. Su padre había sido claro, no permitiría que Teresa se relacionara con un hombre como Álvaro, un hombre que, aunque de buena familia, no era el tipo de partido que él había planeado para su hija. A Teresa no le gustaba ese mundo de expectativas y decisiones tomadas a sus espaldas, pero no tenía más opción que seguirlo, por miedo, por obediencia. No obstante, sus ojos no podían dejar de seguir al joven de rostro serio y andar firme. No podía. Y mientras la tía Gloria se alejaba entre risas, Teresa dio un paso hacia la pista. Álvaro, al notar la presencia de la joven, le ofreció una sonrisa fugaz.
No era una sonrisa de galán ni tampoco de timidez, era la sonrisa de alguien que había notado un detalle, algo que quizás no había sido dicho, pero que los dos sabían que estaba presente. «Bailamos», dijo en un tono tan sencillo que Teresa casi no lo creyó. No lo pensó mucho. En un acto reflejo, aceptó. El corazón de Teresa dio un brinco. ¿Por qué había aceptado? ¿Por qué ahora? Si lo hacía, no habría marcha atrás. Nadie entendería su osadía, su deseo. No podía. Cuando él la tomó de la mano, el contacto de su piel sobre la suya la sorprendió, no por la suavidad ni por la calidez, sino por la firmeza con la que la atrajo hacia él. Sus manos no tenían miedo, se movían con una seguridad que a Teresa le resultó perturbadora y, al mismo tiempo, reconfortante. Ella lo miró de reojo, sin saber muy bien qué hacer, y él, al verla tan cerca, le sonrió de nuevo sin decir una palabra. El primer paso fue torpe, casi forzado, como si ambos intentaran buscar un ritmo que no encontraban. Pero poco a poco, Teresa dejó que la música la guiara. Los pasos se hicieron más suaves, más coordinados, la calidez de su cuerpo junto al suyo. El eco de los zapatos en la tierra polvorienta y la brisa fresca que se colaba entre los árboles parecían sincronizarse en un solo latido, uno que Teresa sentía vibrando en su pecho. Todo a su alrededor desapareció. No había padres, ni tías, ni reglas, solo estaba él, ella y el baile. Y por primera vez en mucho tiempo, Teresa permitió que su alma se soltara, al menos por unos momentos. Pero el miedo seguía presente, tan cerca como la sombra que se proyectaba de los árboles. Sabía que esta era solo una tregua, un breve respiro que pronto desaparecería. Y cuando la música terminó, cuando la gente aplaudió y se alejó a buscar más vino y comida, Teresa se quedó allí junto a él, respirando con fuerza, con el corazón aún acelerado. Preguntándose cómo era posible que un solo baile pudiera cambiarlo todo. «Nos veremos otra vez», dijo Álvaro. Y sin esperar respuesta, la soltó suavemente. Mientras se retiraba hacia la sombra, Teresa sintió que algo en su pecho ya había cambiado. ¿Era amor? ¿Era deseo? Aún no lo sabía, pero lo que sí sabía es que, por una vez en su vida, la decisión estaba en sus manos. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando Teresa llegó a casa. El aire ya fresco de la tarde envolvía su cuerpo, que aún parecía vibrar con la energía del baile. Su paso, por lo general firme y seguro, ahora era vacilante, como si caminara sobre un terreno que no terminaba de reconocer. El corazón le latía con una rapidez inusitada, y no era solo por el esfuerzo físico de la danza. Algo dentro de ella había cambiado, algo que no podía nombrar. Al llegar a la entrada de la casa, vio a su madre, doña Julia, regando las plantas del jardín. La mujer de cabello oscuro, que ya comenzaba a perder algo de su brillo, la observó acercarse con una sonrisa cansada. Aunque Teresa siempre había sido más cercana a su padre, su madre tenía una mirada en la que se podía leer más que las palabras. Había algo en ella que la hacía diferente a las demás, algo que parecía entender más allá de lo que se decía. ¿Cómo estuvo la fiesta, hija?, preguntó sin apartar la vista de las flores. La joven respiró profundo antes de responder. El olor de la tierra húmeda le llenaba los pulmones. Bien, dijo en un tono que no transmitía mucho. No bailé mucho. Doña Julia levantó una ceja, lo que en ella era sinónimo de duda. No bailaste mucho. Pero tus ojos no mienten, Teresa. Hubo algo más. Teresa intentó mantener la calma, pero su rostro delataba algo que su madre había captado enseguida. La mirada de doña Julia pasó de las flores a la hija, con una concentración silenciosa, como si el viento, las hojas y la tierra mismas le hablaran sobre lo que realmente ocurría. Teresa intentó esquivar su mirada, pero la mujer fue más rápida. Vi a Álvaro bailar contigo.
El nombre de él salió de los labios de su madre con una suavidad casi peligrosa. Teresa se sintió como si una cuerda se tensara en su interior, pero forzó una sonrisa. Sí, mamá, fue solo un baile. ¿Solo un baile? Claro, respondió doña Julia. Pero la mujer no sonrió. En sus ojos se reflejaba una mezcla de cautela y algo que Teresa no sabía cómo leer. Sabes, hija, el mundo no es tan fácil como parece, y a veces el corazón no entiende de razones. Teresa, por un momento, no supo qué responder. Su madre siempre había sido un enigma para ella. Sabía que la mujer amaba a su padre, pero también la había visto mirar al horizonte con un deseo callado, como si anhelara algo que nunca pudo alcanzar. No es lo que piensas, mamá, dijo finalmente. Él solo. Solo bailaste con él, interrumpió la madre, ahora con un tono algo más grave. Pero no olvides que los hombres no vienen con promesas, Teresa. A veces son solo sombras que nos deslumbran y luego desaparecen. La joven, irritada, dio un paso atrás. No quiero que me digas lo que tengo que hacer, ni que te metas en lo que no entiendes. La madre la observó por unos segundos antes de responder, no estoy diciendo que hagas algo malo, hija. Solo te estoy advirtiendo. La vida te pondrá en situaciones donde tendrás que elegir, y cuando llegues a esa encrucijada, recuerda siempre lo que te digo. Teresa se sintió vacía al escuchar esas palabras. Siempre había admirado la fortaleza de su madre, pero a veces deseaba que pudiera ser más ligera, menos seria. Sabía que su madre la quería proteger, pero también sentía que había algo en ella, una especie de advertencia constante que hacía que todo fuera más difícil. No quiero hablar más de esto, dijo y se dio vuelta hacia la puerta. Doña Julia no insistió, aunque Teresa podía sentir sus ojos sobre ella mientras entraba a la casa. Sabía que, aunque su madre no dijera nada más, las palabras estaban flotando en el aire como una sombra que se alarga con el ocaso. Dentro de la casa todo parecía en calma. El sonido de la radio, donde sonaban viejas canciones de tango, llenaba la sala. Su padre, don Gregorio, estaba sentado en su silla de siempre, leyendo el periódico. Al escuchar el crujir de la puerta, levantó la vista y la observó por encima de sus gafas. Aunque su mirada parecía indiferente, Teresa conocía bien a su padre, la forma en que tensaba los labios al mirarla, esa mirada penetrante, casi fría. ¿Cómo estuvo la fiesta, Teresa?, preguntó sin apartar los ojos del periódico. La joven no respondió de inmediato. En ese instante, todo lo que podía ver era el contorno de su padre, su rostro severo, las arrugas que se marcaban en su frente, la postura rígida de siempre. Siempre había sido difícil para ella expresarse en su presencia. Había algo en su actitud que la intimidaba, algo que hacía que sus palabras se quedaran atoradas en su garganta. Bien, dijo finalmente, sentándose en una de las sillas junto a la mesa. Bailé un poco. Don Gregorio asintió sin decir nada, pero sus ojos, aunque no lo mostraban claramente, examinaban cada palabra que Teresa pronunciaba, cada gesto que hacía. Ya es tarde, Teresa, dijo de pronto, como si hubiera llegado al final de una conversación que nunca había comenzado. Mañana hay mucho que hacer. No olvides tus responsabilidades. Teresa, como siempre, no replicó. No se atrevía a discutir con él. Sabía que en su mundo no cabían muchas opiniones, mucho menos las suyas. Después de unos segundos de silencio, don Gregorio volvió a su lectura y Teresa se levantó de la silla. No podía quedarse ahí, atrapada entre la presencia de su madre y la figura imponente de su padre. Necesitaba escapar, necesitaba pensar. Subió a su habitación y cerró la puerta con suavidad. Al estar allí sola, algo en ella comenzó a ceder. El peso de todo lo que había sucedido esa noche, el baile, los ojos de Álvaro, el roce de sus manos, la tormenta en su pecho, comenzó a desatarse.
Sus pensamientos se agolpaban con fuerza y no podía calmar la ansiedad que sentía. Se acercó a la ventana, abriéndola lentamente. La brisa nocturna acarició su rostro y la envolvió en un manto de frescura. A lo lejos, las luces del pueblo titilaban, y por un momento Teresa imaginó que si saliera, si cruzara ese pequeño pueblo, podría ser libre, podría escapar de todo lo que la ataba. Pero no podía. Sabía que todo eso era solo un sueño, una fantasía que la mantenía cautiva. Teresa cerró los ojos por un instante. El sonido del viento la rodeó y una imagen se formó en su mente: Álvaro, bajo la misma luna, mirando al cielo sin decir una palabra, solo observando. En ese momento, algo dentro de Teresa se quebró por completo. La tormenta no solo estaba en su pecho. La tormenta, pensó, estaba en mi vida. El día siguiente llegó con una calma engañosa. Teresa despertó temprano, como siempre lo hacía, aunque no se sentía descansada. La noche había sido larga y los sueños la habían acosado. Álvaro había estado en todos ellos, un espectro al que no podía aferrarse, pero que no dejaba de rondar su mente. El sonido de su risa, el contacto de su piel, la mirada que la había penetrado hasta el fondo, todo era tan vívido que se sentía como si en algún rincón oscuro de su ser hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Al levantarse, la joven se acercó al pequeño espejo de madera que colgaba sobre el lavamanos. Se observó por unos segundos, como si tratara de encontrar alguna respuesta allí. Su reflejo, iluminado por la tenue luz de la mañana, parecía más distante de lo que recordaba. Los ojos, que siempre habían sido claros y decididos, ahora mostraban una confusión que no podía ignorar. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo el cansancio en sus facciones, y luego dejó que el agua fría despejara un poco de sus pensamientos. Descendió a la cocina, donde doña Julia ya preparaba el desayuno. La mujer estaba de espaldas, meneando una sartén con habilidad. El aroma del café llenaba el aire, mezclándose con el de los panecillos recién horneados. Teresa se acercó y, como siempre, besó a su madre en la mejilla. «Buenos días», murmuró con voz baja, casi ausente. Doña Julia giró la cabeza y le sonrió, pero Teresa percibió que la sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Algo en el ambiente estaba tenso, como si la madre también percibiera las sombras que se cernían sobre ella. «¿Dormiste bien, hija?», preguntó con suavidad. Teresa, que había evitado la mirada de su madre, intentó parecer más tranquila de lo que realmente estaba. «Sí, bien», respondió, pero la duda en su voz era evidente. La mujer la observó en silencio por un momento, como si estuviera analizando la respuesta. «¿Qué piensas hacer hoy?», continuó doña Julia, colocando los platos sobre la mesa. «El mercado está muy cerca, necesitamos algunas cosas». Teresa asintió, aunque su mente no estaba en la conversación. «Sí, puedo ir después», dijo y se sentó a la mesa. El desayuno transcurrió en silencio, con la misma rutina de siempre. Los platos se vaciaban lentamente, pero Teresa no podía concentrarse en el sabor del pan o el café. Su mente viajaba a otro lugar, a una fiesta donde las luces parpadeaban y el sonido de la música era más fuerte que cualquier otra cosa. Álvaro volvía a su mente una y otra vez, como una presencia que no podía ahuyentar. Una vez terminado el desayuno, la joven salió de la casa sin un rumbo claro. El sol ya estaba en su punto más alto y el calor del mediodía se sentía pesado en el aire. Las calles del pueblo, polvorientas y tranquilas, se estiraban ante ella. El bullicio del mercado estaba cerca, pero no fue hacia allí donde se dirigió. En lugar de eso, se encaminó hacia el borde del pueblo, donde las montañas comenzaban a levantarse, cubiertas de un verde denso. Teresa caminaba sin rumbo, como si quisiera escapar de algo que no podía nombrar. Necesitaba respirar, necesitaba encontrar algo de paz.
Y aunque las montañas no ofrecían respuestas, había algo en el paisaje que la conectaba con una sensación de libertad que no sentía en ningún otro lugar. Al llegar a un pequeño arroyo, se detuvo frente al agua que corría entre las piedras, cristalina y fresca. Teresa se agachó para mojar sus manos, sintiendo la suavidad del líquido mientras observaba las pequeñas olas formarse. Un sonido la hizo levantar la cabeza. Era un paso firme, cercano, pero no había ningún animal en el sendero. Cuando lo vio, su corazón dio un vuelco. Era Álvaro. Estaba allí, frente a ella, con su camisa de lino arrugada por el calor del día, el cabello desordenado por el viento. Él la miraba como si nada hubiera pasado, con esa mirada profunda que parecía conocerla mejor de lo que ella misma se conocía. «No pensé que te encontraría aquí», dijo Álvaro, con voz tranquila, casi enigmática. Teresa no supo qué responder. Por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. Solo existía él, solo existía esa conexión tan extraña y a la vez tan poderosa que había surgido entre ellos. El silencio entre ambos era cómodo, como si los dos estuvieran esperando algo, aunque ninguno sabía exactamente qué. «No me sigas», dijo finalmente Teresa, como si de alguna manera esa fuera la forma más segura de poner distancia entre ambos. «No tienes por qué estar aquí». Álvaro sonrió, pero no de la forma que Teresa había visto antes, con esa ironía casi juguetona. Esta vez, la sonrisa tenía un toque de comprensión, como si supiera algo que ella no. Se acercó un paso más y la joven sintió que su pecho se tensaba. ¿Por qué siempre había esa necesidad de acercarse? ¿Por qué sentía que, de alguna manera, se estaba dejando arrastrar? «No te estoy siguiendo», dijo él suavemente. «Solo vine a ver si tú también tenías ganas de escapar un poco». Teresa no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en el agua, pero en su mente no dejaba de escucharlo. Sus palabras resonaban y, aunque quería negarlas, había algo de verdad en ellas. Él no era solo un hombre al que había bailado una vez. Había algo en él, algo que la invitaba a ir más allá de lo conocido, a perderse en lo incierto. Álvaro se sentó en una roca cercana, con la mirada fija en el horizonte. Teresa, aunque en su mente todo le decía que debía alejarse, dio un paso hacia él sin poder evitarlo. Era como si un imán la estuviera atrayendo, sin que ella pudiera controlar lo que sucedía. «¿Y qué haría si nos perdiéramos aquí?», preguntó él de repente, con una sonrisa que, aunque ligera, tenía una carga profunda. Teresa, por primera vez, se permitió sonreír también. «No lo sé», respondió con voz suave, «pero tal vez sea lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo». La respuesta quedó flotando en el aire y, a pesar de que Teresa intentó buscar una razón para dar un paso atrás, algo dentro de ella le decía que este momento, este encuentro, era inevitable. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores anaranjados y violetas, Álvaro se levantó de la roca y, sin decir nada más, se alejó lentamente. Teresa lo observó irse con una sensación de vacío que no podía comprender del todo. Sabía que no podía seguirlo, no podía ir tras él sin perder algo más. Pero algo en su interior le decía que esa era solo la primera tormenta que vendría. El sol aún no había salido por completo cuando Teresa despertó, pero el peso de la noche anterior no la había dejado descansar. Había algo inquietante en el aire, una sensación de que todo había cambiado, aunque no podía precisar cómo. El encuentro con Álvaro había sido breve, casi fugaz, pero había calado hondo en su alma. No podía dejar de pensar en sus palabras, en la manera en que su mirada la había atrapado, y en la pregunta que aún resonaba en su mente: ¿qué haría si nos perdiéramos aquí? A medida que la luz de la mañana iluminaba lentamente la habitación, Teresa se incorporó. Se miró en el espejo y, por un instante, sintió que ya no se reconocía. Todo había sido más complejo de lo que había imaginado. No solo su corazón le pedía a gritos estar con Álvaro,
sino que algo dentro de ella la empujaba a luchar contra la realidad, a desafiar todo lo que conocía. La verdad era que en su hogar, en su vida, había algo más fuerte que el deseo de libertad, su padre. Esa mañana, como tantas otras, don Gregorio estaba en su despacho, mirando papeles como si nada pudiera alterar la rutina de su día. Pero Teresa sabía que las palabras habían corrido rápido en el pueblo, y no era difícil imaginar que Álvaro había sido el tema principal de. La conversación aparecía en cada esquina, en cada rincón. El hombre que había llegado hacía semanas, el que se había cruzado en su camino, el que parecía desconocer los límites. Teresa no era tonta, sabía lo que se venía, y la pesadilla de enfrentar la furia de su padre la invadió con fuerza. Sin embargo, el tiempo no se detiene. El resto del día pasó en un pesado silencio. Teresa, apenas capaz de procesar lo que había sucedido, se refugió en su habitación, mirando la ventana, como si de alguna manera eso pudiera darle alguna respuesta. La idea de irse a la ciudad, lejos de todo lo que conocía, la aterraba. Pero también la idea de perder a Álvaro la desgarraba por completo. Algo dentro de ella le decía que no podía dejarlo ir, que él era la única salida a esa vida que la sofocaba. Esa noche, cuando la luna apenas comenzaba a iluminar el cielo, Teresa salió de la casa, buscando como siempre el borde del pueblo, la misma senda que la había llevado hacia el arroyo. En su pecho, el corazón latía con fuerza. Cuando llegó al claro, allí estaba Álvaro, esperándola, como si hubiera sabido que vendría. «Te estaba esperando», dijo él, con una calma que Teresa no entendió pero que de alguna manera la tranquilizó. «Tengo que hablar contigo», comenzó Teresa con la voz quebrada. «Mi padre me ha dado un ultimátum. O tú, o mi familia». Álvaro no mostró sorpresa, parecía esperar las palabras de Teresa. La tomó de las manos con firmeza, como si la anclara al mundo que compartían. «Entonces ya lo sabes», dijo. «No podemos quedarnos aquí, no podemos seguir esperando. Si el mundo no entiende lo que sentimos, lo cambiaremos. Yo quiero estar contigo, Teresa. Si no podemos tener la bendición de nuestras familias, nos bastará con nuestra propia voluntad». Las palabras de Álvaro resonaron en los oídos de Teresa como una llamada que no podía ignorar. Sabía lo que tenía que hacer, sabía que no podía perderse en la comodidad de una vida que no elegía. «¿Te casarías conmigo?», preguntó Álvaro, con suavidad, pero con una seguridad que atravesaba todo su ser. Teresa no lo pensó dos veces. Tomó su rostro entre sus manos y, sin dudar, respondió, «Sí». La decisión estaba tomada, ya no había vuelta atrás. Aunque sabían que el camino sería arduo, difícil y marcado por la desaprobación de sus familias, algo en su interior les decía que juntos podrían encontrar un nuevo destino. La noche los envolvió en su silencio, y aunque el futuro era incierto, en ese momento, con sus manos entrelazadas, Teresa y Álvaro ya se habían prometido un camino juntos. El resto del mundo podía esperar. Los días parecían diluirse en la quietud de la casa que Álvaro y Teresa habían construido lejos de las miradas curiosas del pueblo. Una pequeña choza de madera que, al principio, había parecido apenas un refugio, comenzaba a tomar forma con el tiempo. Aunque no tenían mucho, el lugar estaba lleno de detalles que Álvaro había cuidado con esmero, las cortinas hechas a mano, la chimenea que por las noches los envolvía en calor, las flores que él había plantado en el jardín. Justo frente a la ventana. La vida allí, aunque humilde, era tranquila. En muchos sentidos, Teresa sentía que había encontrado algo que se parecía más a la paz que a la calma superficial que siempre había conocido. Sin embargo, el contraste entre el mundo que dejaba atrás y la pequeña burbuja que habían creado en la soledad del campo la mantenía en una constante contradicción interna. Cada mañana, al despertar, el aroma de la tierra mojada, el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles la llenaban de una serenidad extraña. Por un segundo, el pasado se desvanecía.
pero sus recuerdos la golpeaban con fuerza, los rostros de su familia, las conversaciones con su padre, incluso las voces de las vecinas del pueblo se filtraban en sus pensamientos, desestabilizándola. Álvaro, por su parte, nunca dejó de ser el hombre dedicado que había sido desde el primer día. Trabajaba largas horas en el campo, sembrando, recogiendo y mejorando lo que podían cosechar. Había aprendido rápidamente a manejarse con las herramientas de la vida campesina y su esfuerzo era inquebrantable. A menudo volvía al caer la tarde con las manos llenas de tierra, pero con una sonrisa en el rostro que Teresa adoraba. No parecía importarle la dureza del trabajo, lo hacía por ella, por el futuro que habían decidido construir juntos. Pero en sus ojos también se reflejaba una sombra, un cansancio que no podía disimular. Era como si el peso de su amor por Teresa le exigiera un esfuerzo que, aunque valía la pena, lo desgastaba poco a poco. Teresa no respondió de inmediato. Pensó en cómo darle una respuesta que no fuera una mentira, pero que tampoco lo desgarrara. Había veces en las que sentía que no podía compartir sus miedos con él. A veces era como si las palabras no pudieran expresar el conflicto interno que estaba viviendo. Nada. Solo he estado pensando mucho en todo, dijo finalmente, como si esas palabras pudieran resumirlo todo. A veces me siento perdida. Álvaro la observó por un largo momento. Sus ojos, siempre llenos de confianza, ahora parecían buscar una respuesta en los de ella. Perdida, repitió, acercándose. ¿Qué te pasa, Teresa? Ella suspiró, sintiendo la presión del momento. ¿Cómo podía hablarle de su miedo sin que eso lo cambiara todo? ¿Cómo explicarle que, a pesar de todo, su amor no la hacía sentir completamente segura? No sé, respondió en voz baja. A veces siento que me he quedado sin opciones, que esto que hemos construido podría desmoronarse en cualquier momento y que no sé qué haría entonces. Álvaro finalmente dejó de respirar. Fue una tarde tranquila, casi indiferente al sufrimiento que se había vivido en la casa. El viento soplaba débilmente, acariciando las ventanas rotas, y Teresa se quedó sentada junto a él, con las manos en las suyas. Mientras la vida de su esposo se desvanecía lentamente como un suspiro que se apaga en la vastedad de la noche. Su rostro, marcado por el sufrimiento de semanas, por la fiebre y la debilidad, ahora estaba tranquilo, por fin libre del dolor. Teresa no podía dejar de mirarlo con los ojos llenos de lágrimas, su corazón desbordado de una mezcla de amor y desesperación. En ese momento, una quietud profunda se apoderó de ella. Álvaro ya no estaba. El hombre que había sido su refugio, su compañero, su amor, se había ido, dejando atrás solo recuerdos y un vacío abrumador que parecía imposible de llenar. Pasaron los días y las noches en un tumulto de sollozos y recuerdos, y Teresa, sola en su dolor, se enfrentó a una tristeza que no parecía tener fin. Álvaro había sido su fuerza, su guía, el amor que había soñado en su juventud y ahora ya no estaba para sostenerla. Su mente, atrapada en la culpa, no dejaba de repetirse las mismas preguntas: ¿por qué no confié más en él? ¿Por qué no le hablé del dinero, de mis miedos? La culpa la devoraba como una sombra que la acechaba en cada rincón de su ser. El dinero que había guardado durante tantos meses seguía allí, en el mismo lugar, intacto, como un recordatorio constante de lo que nunca pudo decir. Él se había ido, pero la carga de su secreto, la carga de su desconfianza, seguía viva en el alma de Teresa. Cada vez que lo miraba, sentía que las grietas entre ellos se profundizaban, que las palabras que nunca dijo seguían flotando en el aire, inalcanzables. Un día, cuando el sol ya comenzaba a calentar la tierra de nuevo, Teresa decidió hacer algo con ese dinero. No sabía cómo ni por qué, pero algo dentro de ella le dijo que ya no podía seguir aferrándose a aquello. Álvaro siempre le había hablado de ayudar a los demás, de ser generosa, de no aferrarse al miedo, de vivir con el corazón abierto. Y aunque él ya no estaba, Teresa decidió que su amor no debía ser un obstáculo, sino una guía.
Con los primeros rayos de sol, se dirigió al pueblo. Caminó entre las casas humildes, las mismas que había visto tantas veces sin darles mayor importancia. Ahora la mirada de Teresa era diferente. Cada rostro le parecía más cercano, más familiar. El dinero que había estado guardando para ella misma se convirtió en una herramienta para otros. Fue entonces cuando comprendió que, de alguna manera, su amor por Álvaro debía seguir vivo, no en su memoria, sino en las acciones que tomara. Comenzó a repartir pequeñas sumas a las familias más necesitadas, aquellas que luchaban por sobrevivir, las que vivían en la pobreza absoluta. Algunas personas la miraban con escepticismo, sin comprender de dónde venía esa generosidad tan repentina. Teresa no explicaba, solo entregaba. Lo hacía con una calma nueva, una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Al principio, las familias se mostraban cautelosas, pero pronto comenzaron a confiar en ella, a recibir con gratitud los pequeños regalos que les traía. Cada vez que una sonrisa se dibujaba en un rostro, Teresa sentía que el peso de su culpa se aligeraba, aunque solo fuera un poco. Había algo profundamente curativo en dar, algo que comenzaba a sanar las heridas que Álvaro había dejado en su corazón. En cada uno de esos actos, Teresa sentía que de alguna forma estaba reparando lo que había roto. A través de la generosidad, encontraba el perdón que no había sido capaz de otorgarse a sí misma. Días después, la gente comenzó a hablar. Teresa ya no era la joven que huía por amor, la que tomaba decisiones impulsivas. Ahora la veían como una mujer diferente, transformada por la adversidad, por el amor perdido y encontrado en la forma más dolorosa posible. Teresa, sin embargo, no necesitaba que la entendieran. Ella sabía lo que estaba haciendo. No solo ayudaba a los demás, sino que se estaba ayudando a sí misma. Con el tiempo, el pueblo comenzó a cambiar, o al menos Teresa comenzó a verlo de una forma diferente. Ya no era solo un lugar de rutinas y miradas ajenas, sino una comunidad donde cada pequeño gesto de bondad importaba. Aunque la herida de su esposo seguía presente, aprendió a llevarla de una manera más ligera, entendiendo que su amor por él podía expresarse de formas más amplias, a través de los demás. Los días, aunque aún tristes, comenzaron a tener algo de esperanza. Teresa se dio cuenta de que Álvaro le había dejado algo más que su amor, le había dejado una lección, la importancia de la confianza, de la generosidad, de la vulnerabilidad. Y a medida que ayudaba, a medida que compartía lo que había guardado, también sanaba. La conexión que había perdido con él comenzó a renovarse en su relación con los demás. Un día, mientras entregaba un paquete de comida a una madre viuda, vio a un niño pequeño sonreírle. La madre, agradecida, la miró a los ojos, y en ese momento, Teresa sintió que la vida había encontrado una manera de continuar, de seguir adelante. Álvaro ya no estaba, pero su legado vivía en cada acto de bondad, en cada gesto de generosidad que Teresa llevaba a cabo. Al final, cuando la paz finalmente se asentó en su corazón, entendió que la verdadera redención no venía del perdón de los demás, ni de la comprensión de su sufrimiento. Venía de la forma en que decidió vivir después de la pérdida, de cómo usó su dolor para hacer del mundo un lugar mejor. En ese proceso, también se perdonó a sí misma. Y en su corazón, Álvaro seguía presente, pero no como una sombra, sino como una luz que guiaba sus pasos hacia un futuro lleno de posibilidades. En ese futuro, Teresa halló algo que nunca imaginó, la paz. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia. Me ha encantado compartirla contigo, y espero que a ti te haya gustado escucharla. No olvides suscribirte y darle un me gusta para seguir trayéndote relatos de bondad, amor, gratitud y esperanza. Déjame un comentario si te ha gustado. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima historia.